Medidas de bioseguridad nutricionales y personales en el adulto mayor. Refiriéndonos a la seguridad alimentaria, de nada sirve contar con herramientas de tecnología de última generación si no se siguen unas mínimas normas de higiene y de seguridad. Philip Thiemo apunta que entre el 50 y un 80% de las enfermedades son de tipo alimentario y pueden contraerse en casa. A continuación, vamos a proponerte una serie de recomendaciones útiles a la hora de ponerte manos a la obra en una cocina. Lo más importante es revisar la contaminación de los alimentos en la cocina profesional, ya que todos estos alimentos corren algún riesgo de ser contaminados. Pero hay que gestionar este tipo de riesgo de modo que las normas de seguridad alimentaria sean realmente efectivas y ayuden a gestionar adecuadamente los recursos y el tiempo en la cocina profesional. Reglas de seguridad alimentaria. La Organización Mundial de la Salud, OMS, establece una serie de recomendaciones claras para favorecer la seguridad alimentaria que se puede resumir en las siguientes: lavarse las manos con frecuencia. La higiene de manos debe realizarse antes de manipular alimentos y varias veces durante el proceso de preparación. Asimismo, hay que lavar las superficies utilizadas y guardar los alimentos en recipientes cerrados. Todo el proceso de lavado de manos en la cocina profesional debe durar al menos unos 30 segundos para velar correctamente por la seguridad alimentaria. Limpiar las superficies y el instrumental de cocina con lejías domésticas. Habitualmente, estas lejías tienen una composición al 5,25%. Para más eficacia, emplea soluciones de lejía al 1%, ya que estas poseen una mayor capacidad de desinfección. En este caso, se requiere una labor de enjuague más intensa a la hora de retirar posibles restos del químico y evitar que se adhiera a los alimentos. Se debe separar los alimentos crudos de los cocinados. Para esto se han de emplear cuchillos, paños o cubiertos de diferente manera para su manipulación. Esto es importante en seguridad alimentaria para evitar las contaminaciones cruzadas y evitar la transmisión de microorganismos patógenos. Se debe evitar que los alimentos queden crudos en su interior. Alcanzar una temperatura de unos 70 grados centígrados en todo el alimento garantiza su salubridad y evita la reproducción de posibles bacterias asociadas. Congelar los alimentos de manera gradual. Los microorganismos pueden multiplicarse de manera muy rápida a temperatura ambiente. Por ello, es necesario descongelarlos en la parte baja del frigorífico, no fuera, y mantener los platos listos para ser consumidos a una temperatura superior a los 65 grados centígrados. Otros aspectos importantes para la seguridad alimentaria. El ámbito de la seguridad alimentaria en cocina es muy extenso. Por ello, además de las recomendaciones anteriores de la Organización Mundial de la Salud, te ofrecemos otras 3 que pueden serte muy útiles. Lavar los alimentos adecuadamente antes de su manipulación. Con ello, se elimina la tierra, los insectos adheridos o posibles restos de pesticida en el caso de las frutas, verduras u hortalizas. Instalar dispensadores de papel para facilitar el secado de manos a los cocineros. El papel es desechable y absorbe el agua adecuadamente, con lo cual se evitan las contaminaciones que pueden surgir con el uso de toallas de tela que quedan húmedas o secadores de aire que pueden esparcir más las bacterias. Contar con un sistema claro y definido para la eliminación de residuos. Es vital para mantener el orden en la cocina y contar con una zona separada convenientemente del espacio dedicado a la manipulación de alimentos. Muchas malas prácticas en la alimentación del adulto mayor puede provocar toxinas que pueden causar una infección alimentaria, enfermedad producida por los propios microorganismos, los cuales se introducen en el organismo a través del alimento y son capaces de crecer y multiplicarse en el intestino. Los síntomas aparecen al cabo de unas horas o hasta días después de la ingesta del alimento contaminado,
dependiendo del tiempo necesario para la multiplicación del microorganismo y su acción patógena. Cabe recalcar que el calor mata a los microorganismos y el frío no los mata, solo retrasa o inhibe el crecimiento. Prácticas peligrosas en la manipulación de los alimentos. Comer, fumar, mascar chicle, estornudar o toser en los lugares donde se manipulan los alimentos. Preparar alimentos con bastante antelación a ser consumidos. Tocar los alimentos directamente con las manos. La higiene. Una parte muy importante es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. La higiene personal es el conjunto básico del aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. La higiene en los alimentos son todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la pureza, la calidad microbiológica. Tratando de esta manera de prevenir enfermedades y de buscar medios de promoción, manutención y recuperación de la salud. La aplicación de prácticas adecuadas de higiene y sanidad en el proceso de alimentos, bebidas, aditivos y materias primas reduce significativamente el riesgo de intoxicaciones a la población consumidora. Lo mismo las pérdidas del producto al protegerlo contra diversos tipos de contaminación. Estar muy bien alimentado no es solamente consumir alimentos ricos o sabrosos, es consumir con seguridad desde el punto de vista higiénico sin contaminación. Los alimentos pueden descomponerse por microorganismos, actividad propia del alimento, maduración, insectos, roedores, temperatura, humedad o sequedad, aire, luz y por acción del tiempo. Hay que tener en cuenta la diferencia entre alimento descompuesto y contaminado. Alimento descompuesto. Aquel que presenta cambios en su apariencia, color, sabor, textura y olor. Es muy fácil de detectarlo. Alimento contaminado. Presenta sustancias dañinas o microorganismos que pueden provocar enfermedad y no existe una modificación en la apariencia detectable. Factores que contribuyen a la producción de enfermedades: temperatura inapropiada, cocción inadecuada, utensilios, equipos o superficies sin desinfectar, alimentos de fuentes no seguras. Uno de los medios de transporte que utilizan los microorganismos es el ser humano. Las enfermedades de transmisión alimentaria más frecuentes son las causadas por microorganismos. Existen dos tipos de enfermedades: intoxicación alimentaria, enfermedades producidas por la ingesta de toxinas que produce el microorganismo como resultado de su actividad metabólica. El patógeno crece en el alimento y se reproduce. Presentar los alimentos de forma que el consumidor tenga el acceso directo a ellos. Descongelar los alimentos que vayan a ser consumidos a temperatura ambiente, ya que esta temperatura puede ser óptima para el desarrollo de los microorganismos. Recongelar alimentos, recalentar en más de una ocasión o almacenarlos. Contaminación cruzada. Puede producirse si mezclamos los alimentos crudos que contienen bacterias patógenas con otros alimentos elaborados y listos para su consumo. Las bacterias pueden transmitirse a través de las manos del manipulador, trapos, cuchillos, tablas de corte o superficies de trabajo. La contaminación cruzada puede deberse principalmente a tres procesos: contacto entre la materia prima cruda contaminada con alimentos ya cocinados libres de contaminación, puede deberse a un mal almacenado de los productos. La manipulación de la materia prima cruda contaminada y sin la correspondiente higiene, manipulación de los productos listos para el consumo, uso de los mismos utensilios de cocina para manipular producto fresco y alimentos listos para el consumo, sin haber una limpieza y desinfección entre dichos procesos.